Hay una pregunta que casi nadie se hace, pero que puede cambiar por completo su relación con el dinero. ¿Qué nombre tiene el dinero dentro de tu mente? No me refiero al nombre que aparece en un billete o en una cuenta bancaria. Me refiero a la emoción que despierta cada vez que piensas en él. Para algunas personas significa libertad. Para otras representa preocupación, esfuerzo interminable o incertidumbre. Neville Goddard enseñaba que aquello que experimentamos en el mundo exterior nace primero en la conciencia, y que cada palabra que pronunciamos sobre cualquier tema lleva consigo un estado interior. Por eso, si quieres transformar tu realidad financiera, no basta con intentar ganar más. Debes descubrir primero qué historia estás contando acerca del dinero cada día, incluso cuando nadie puede escucharte. Quédate conmigo hasta el final porque hoy comprenderás por qué Neville insistía en que la prosperidad no comienza cuando el dinero llega a tus manos, sino cuando cambia la identidad desde la que observas la vida. También descubrirás una práctica sencilla inspirada en sus enseñanzas, que puede ayudarte a modificar la forma en que tu mente responde automáticamente a todo lo relacionado con la abundancia. Y en los últimos minutos compartiré una de las ideas más profundas que Abdullah transmitió a Neville y que, según muchos de sus estudiantes, marcó un antes y un después en la manera de comprender la manifestación. Antes de continuar, me gustaría invitarte a participar en algo especial. Escribe en los comentarios una intención sincera de prosperidad, no solamente para ti, sino también para todas las personas que forman parte de esta comunidad. Cuando miles de personas enfocan su atención en una misma intención positiva, se crea un espacio de inspiración que anima a todos a mantener viva esa nueva forma de pensar. Si todavía no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Activa la campana de notificaciones, deja tu me gusta, y si deseas apoyar este trabajo para que podamos seguir compartiendo las enseñanzas de Neville Goddard con más personas, puedes hacerte miembro del canal o utilizar el botón de supergracias. Tu apoyo hace posible que este proyecto siga creciendo. Ahora imagina la siguiente escena. Dos personas reciben exactamente la misma cantidad de dinero el mismo día. La primera siente alivio durante unos minutos, pero enseguida piensa, no durará mucho. Siempre aparece algún gasto inesperado. La segunda observa la misma cantidad y en silencio se dice, esto es solo una muestra de la abundancia que ya forma parte de mi vida. Las cifras son idénticas, sin embargo, la experiencia interior es completamente distinta. Según Neville Goddard, esa diferencia es mucho más importante que la cantidad de dinero recibida, porque el mundo no responde únicamente a lo que haces, responde, sobre todo, a quién crees que eres mientras actúas. Si en lo más profundo de tu conciencia continúas sintiéndote una persona limitada, cualquier mejora económica será vivida como algo temporal. En cambio, si comienzas a identificarte con la abundancia como un estado natural, incluso los pequeños avances empiezan a convertirse en la base de una realidad completamente nueva. Abdullah comprendía este principio con absoluta claridad. Cuando Neville acudía a él preocupado por sus circunstancias, esperando instrucciones para resolver los problemas visibles, recibía una respuesta que siempre parecía desconcertante. Abdullah no hablaba del problema, no analizaba los obstáculos, no proponía estrategias complicadas, simplemente le recordaba que debía vivir desde el final, como si aquello que deseaba ya fuera una realidad. Para muchas personas, esto puede parecer una idea abstracta, pero en realidad encierra un cambio radical. Significa dejar de construir tu identidad alrededor de la falta y empezar a construirla alrededor de la plenitud. Significa dejar de pensar como alguien que espera recibir y comenzar a pensar como alguien que ya vive en la abundancia. Por eso hoy hablaremos de lo que realmente significa hablarle al dinero por su nombre. No se trata de dirigir palabras mágicas a los billetes, ni de repetir frases vacías esperando un resultado inmediato. Se trata de cambiar el significado que el dinero tiene dentro de tu conciencia. Porque cada vez que pronuncias la palabra dinero, tu mente activa automáticamente una red de recuerdos,
emociones y creencias que has construido durante años. Si esas asociaciones están llenas de miedo, sacrificio o escasez, serán ellas las que seguirán moldeando tu experiencia. Pero si comienzas a reemplazarlas por una sensación de confianza, tranquilidad y abundancia natural, poco a poco estarás transformando la base misma desde la que se construye tu realidad. Ese era precisamente uno de los pilares más importantes de la enseñanza de Neville Goddard. Hay una diferencia enorme entre querer tener dinero y sentirse verdaderamente una persona próspera. A simple vista ambas cosas parecen iguales, pero Neville Goddard explicaba que pertenecen a estados de conciencia completamente distintos. Quien quiere dinero suele vivir pendiente de lo que aún no tiene. Observa constantemente las cifras, compara su situación con la de otras personas y espera que algún acontecimiento futuro le permita sentirse por fin seguro. En cambio, quien ha asumido el estado de prosperidad ya no coloca su paz en manos de las circunstancias. Actúa, trabaja, aprende y toma decisiones, pero lo hace desde la convicción interior de que la abundancia forma parte de su identidad y no depende exclusivamente de lo que ve en ese momento. Piensa en alguien que recibe una buena noticia económica. Tal vez consigue un nuevo cliente, una oportunidad de negocio o un aumento de ingresos. Si en el fondo continúa creyendo que el dinero siempre desaparece, que nunca es suficiente, o que tarde o temprano todo volverá a salir mal, esa persona seguirá actuando desde el mismo estado de escasez de siempre. Quizá no lo note al principio, pero sus decisiones empezarán a reflejar ese miedo. Gastará impulsivamente, rechazará oportunidades por inseguridad o vivirá con la sensación permanente de que debe protegerse de una pérdida inevitable. No será el dinero quien determine su comportamiento, será su identidad. Neville insistía en que la conciencia siempre busca confirmar aquello que aceptamos como verdadero acerca de nosotros mismos. Es como si existiera un espejo invisible que reproduce fielmente la imagen interior que sostenemos día tras día. Si una persona se define constantemente como alguien que tiene mala suerte con el dinero, terminará interpretando cualquier situación desde esa perspectiva. Incluso cuando aparezcan oportunidades, encontrará razones para pensar que no funcionarán. En cambio, quien comienza a verse como alguien naturalmente próspero, desarrolla una mirada completamente distinta. Donde antes veía obstáculos, ahora empieza a descubrir posibilidades. Donde antes veía riesgo, ahora encuentra aprendizaje. Donde antes solo existía incertidumbre, ahora aparece confianza. Este cambio no ocurre porque el mundo exterior se transforme de un día para otro. Ocurre porque cambia el filtro a través del cual observas la realidad. Neville utilizaba con frecuencia el ejemplo de la imaginación para explicar este principio. Decía que la imaginación no es una fantasía destinada a entretenernos, sino la facultad creadora más poderosa que posee el ser humano. Cada escena que aceptas como verdadera dentro de ti comienza lentamente a convertirse en la base de tus decisiones, de tus emociones y de la manera en que respondes a la vida. Por eso Abdullah nunca permitía que Neville hablara durante demasiado tiempo sobre sus dificultades. Cada vez que regresaba preocupado por lo que estaba ocurriendo en el mundo visible, su maestro lo llevaba nuevamente al estado final. No porque ignorara los problemas, sino porque comprendía que toda atención sostenida sobre la escasez termina fortaleciendo precisamente aquello que se desea superar. Si alimentas continuamente pensamientos de falta, tu conciencia seguirá produciendo experiencias coherentes con ese estado. Si alimentas una identidad de abundancia, llegará un momento en que esa nueva forma de ser comenzará a reflejarse en todas las áreas de tu vida. Ahora imagina algo muy sencillo. Durante un instante, deja de pensar en el dinero como un objetivo lejano y míralo como una consecuencia. Una consecuencia de la persona en la que te estás convirtiendo. Observa cómo cambia inmediatamente tu perspectiva. Ya no necesitas perseguir desesperadamente cada oportunidad con miedo a perderla. Empiezas a prepararte para convertirte en alguien capaz de crear valor, reconocer posibilidades y administrar con sabiduría todo lo que recibe. Ese cambio puede parecer pequeño,
pero transforma por completo la relación con la prosperidad. Neville afirmaba que la mayoría de las personas vive intentando cambiar los resultados sin modificar primero la causa. Quieren un efecto diferente manteniendo exactamente la misma identidad. Es como esperar que un espejo devuelva una imagen nueva, mientras seguimos colocándonos frente a él con la misma expresión de siempre. El espejo no tiene otra opción que reflejar lo que encuentra delante. Del mismo modo, la realidad responde constantemente al concepto que tienes de ti mismo. Aquí es donde hablarle al dinero adquiere un significado mucho más profundo. No estás intentando convencer al dinero para que llegue a tu vida. Estás cambiando la conversación que mantienes contigo mismo cada vez que piensas en él. Estás enseñando a tu mente que la abundancia ya no representa algo extraño o inalcanzable. Poco a poco comienza a sentirse familiar, y cuando algo se vuelve verdaderamente natural dentro de la conciencia, según Neville Goddard, el mundo exterior termina encontrando la manera de reflejarlo. Existe un detalle del que Neville Goddard hablaba con mucha frecuencia, y que, sin embargo, suele pasar desapercibido. Él decía que la mayoría de las personas no fracasa porque piense de forma negativa todo el tiempo. Fracasa porque cambia constantemente de estado. Durante unos minutos se siente llena de confianza, visualiza una vida próspera y cree que todo es posible. Pero basta una llamada inesperada, una factura, una noticia preocupante o un comentario pesimista para que abandone por completo esa nueva identidad y regrese al viejo estado de miedo. Sin darse cuenta, pasa el día entrando y saliendo de dos versiones completamente diferentes de sí misma. Imagina que intentas llenar un recipiente con agua, pero cada pocos segundos lo vacías por completo. No importa cuántas veces vuelvas a llenarlo, el nivel nunca llegará a estabilizarse. Neville utilizaba una idea muy parecida para explicar el funcionamiento de la conciencia. Cada vez que asumes un nuevo estado y, poco después, vuelves a identificarte con la escasez, interrumpes el proceso que estaba comenzando a desarrollarse dentro de ti. No porque hayas perdido todo el progreso, sino porque todavía no has permitido que esa nueva identidad se convierta en tu estado predominante. Por eso hablaba tanto de la persistencia. No de una persistencia basada en el esfuerzo agotador, sino en la fidelidad interior. Permanecer fiel a una nueva imagen de ti mismo, incluso cuando el mundo todavía parece mostrar lo contrario. Esa era la verdadera disciplina de la que hablaba Neville. No luchar contra la realidad, sino dejar de permitir que la realidad visible decidiera quién eras. Pensemos en algo cotidiano. Una persona recibe una respuesta negativa después de presentar un proyecto. Si vive desde un estado de escasez, inmediatamente interpretará ese rechazo como una prueba de que no es suficientemente buena, de que las oportunidades son pocas o de que el éxito pertenece únicamente a los demás. Sin embargo, otra persona puede vivir exactamente la misma experiencia y verla de una manera completamente distinta. Pensará, este no era el camino adecuado, seguiré adelante porque mi prosperidad no depende de una sola oportunidad. La situación es exactamente la misma. Lo único que cambia es el estado desde el cual cada uno la interpreta. Eso explica por qué dos personas pueden atravesar circunstancias similares y obtener resultados completamente diferentes con el paso del tiempo. Una convierte cada obstáculo en una confirmación de sus limitaciones. La otra convierte cada obstáculo en una experiencia que fortalece aún más la identidad que ha elegido construir. Neville insistía en que la vida siempre termina confirmando aquello que aceptamos como verdad acerca de nosotros mismos. Aquí aparece otro principio extraordinario. Tu diálogo interior no solo influye en cómo te sientes, también modifica aquello que eres capaz de percibir. Cuando una persona vive convencida de que nunca aparecen buenas oportunidades, su atención deja de registrarlas. Es como si el cerebro filtrara automáticamente cualquier posibilidad que contradiga esa creencia. En cambio, cuando comienzas a sentirte una persona próspera, tu percepción cambia de manera casi imperceptible. Empiezas a descubrir soluciones donde antes solo veías problemas. Encuentras personas con intereses similares,
Escuchas ideas que antes pasaban completamente desapercibidas. No es que el mundo haya cambiado de repente, es que tu conciencia está observando desde una posición diferente. Neville consideraba que este fenómeno era una de las mayores pruebas de que la imaginación tiene un papel creador, porque aquello que aceptas internamente modifica incluso la forma en que interpretas la realidad cotidiana. De pronto, empiezas a tomar decisiones distintas, no porque alguien te obligue, sino porque ya no eres la misma persona que las tomaba antes. Abdullah comprendía perfectamente este mecanismo. Por eso nunca intentó enseñar a Neville técnicas complicadas para conseguir riqueza. Su enseñanza era mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más profunda. Le enseñó a convertirse primero en el hombre que naturalmente viviría aquello que deseaba. Si ese cambio interior era auténtico, las circunstancias terminarían reorganizándose por sí solas. Tal vez aquí esté uno de los mayores errores que cometemos cuando pensamos en la prosperidad. Queremos que el dinero cambie nuestra identidad, cuando en realidad es la identidad la que termina modificando nuestra relación con el dinero. Esperamos sentir confianza después de obtener resultados, cuando Neville proponía exactamente el camino inverso. Primero desarrollar la confianza. Primero asumir la abundancia. Primero aprender a vivir desde la certeza. Solo entonces el mundo comenzará a reflejar aquello que ya existe dentro de la conciencia. Porque, como él repetía una y otra vez, la realidad visible nunca es el punto de partida. Siempre es el resultado de un estado interior que llevamos alimentando, consciente o inconscientemente, mucho antes de que aparezcan las circunstancias. Hay algo que Neville Goddard repetía constantemente y que puede parecer sencillo, pero encierra una transformación profunda. No puedes experimentar una vida diferente mientras sigas sintiéndote la misma persona de siempre. Muchas personas intentan cambiar sus ingresos, sus relaciones o sus oportunidades, pero nunca se detienen a cambiar la imagen que tienen de sí mismas. Esperan que el mundo les dé una razón para creer en ellas. Neville proponía exactamente lo contrario. Cree primero en la versión de ti que deseas ser y deja que el mundo termine adaptándose a esa nueva identidad. Observa cómo funciona esto en la vida diaria. Una persona que se considera valiosa entra en una reunión de trabajo con una actitud completamente distinta a quien, en silencio, piensa que no merece estar allí. Las palabras pueden ser parecidas. Incluso la preparación puede ser la misma. Sin embargo, existe algo invisible que cambia por completo la forma en que los demás responden. La seguridad transmite confianza. La tranquilidad inspira respeto. La convicción interior modifica el lenguaje corporal, el tono de voz, las decisiones y hasta la manera en que interpretamos las reacciones de quienes nos rodean. Neville afirmaba que exactamente lo mismo sucede con la prosperidad. Cuando dejas de verte como alguien que lucha constantemente por sobrevivir y comienzas a identificarte con una persona capaz de generar abundancia, tus acciones empiezan a transformarse de manera natural. Ya no tomas decisiones impulsadas únicamente por el miedo. Empiezas a pensar con una visión más amplia. Inviertes en aprender nuevas habilidades. Descubres oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Valoras más tu tiempo y dejas de actuar desde la desesperación. Todo esto parece un cambio práctico, pero en realidad nace de una transformación completamente interior. Abdullah nunca enseñó a Neville a perseguir el dinero. Le enseñó a convertirse en el hombre para quien la prosperidad era una consecuencia natural. Esa diferencia lo cambia todo. La mayoría de las personas vive preguntándose cómo atraer más dinero. Abdullah habría hecho una pregunta completamente distinta. ¿Quién eres tú cuando piensas en el dinero? Porque esa respuesta determina mucho más tu futuro financiero que cualquier estrategia o técnica. Piensa en la cantidad de personas que pasan años diciendo frases como: cuando gane más dinero seré feliz. Cuando pague todas mis deudas podré vivir tranquilo. Cuando aparezca esa gran oportunidad, dejaré de preocuparme. Sin darse cuenta, colocan su paz en un futuro que todavía no existe. Neville proponía invertir completamente ese proceso. Primero encuentra la tranquilidad. Primero desarrolla la sensación de seguridad.
Primero conviértete en la persona que vive en abundancia dentro de su conciencia. Después, el mundo exterior comenzará a reflejar esa transformación. Este principio cambia incluso la manera de enfrentar los problemas. Una persona que vive desde la escasez interpreta cualquier dificultad como una prueba de que todo está saliendo mal. Una factura inesperada confirma sus miedos. Un retraso parece anunciar un fracaso. Una respuesta negativa destruye toda su confianza. En cambio, alguien que ha asumido el estado de prosperidad observa exactamente las mismas circunstancias desde otro lugar. Comprende que un obstáculo temporal no tiene el poder de cambiar quién es. Puede corregir el rumbo, aprender algo nuevo o esperar el momento adecuado, pero no abandona la identidad que ha elegido. Neville explicaba que el mayor error consiste en permitir que las circunstancias definan nuestro estado interior. Si cada noticia cambia tu confianza, si cada gasto modifica tu sensación de seguridad, o si cada dificultad altera la imagen que tienes de ti mismo, entonces seguirás viviendo como un reflejo del mundo exterior. Pero cuando sucede lo contrario, cuando eres tú quien sostiene conscientemente un estado de paz y abundancia, independientemente de lo que ocurra afuera, algo comienza a reorganizarse de manera silenciosa. Es precisamente en ese momento cuando muchas personas empiezan a notar cambios que antes parecían imposibles. No porque la realidad decida recompensarlas de repente, sino porque ellas mismas han dejado de sabotear el proceso con miedo, ansiedad y dudas constantes. Las oportunidades aparecen con mayor frecuencia. Las decisiones son más acertadas. Las relaciones se vuelven más armoniosas. Incluso la creatividad parece despertar con una fuerza que antes permanecía oculta. Neville insistía en que la imaginación no debía utilizarse para alimentar preocupaciones sobre el futuro, sino para familiarizar la mente con la vida que deseas experimentar. Cada vez que imaginas con serenidad una versión más próspera de ti mismo, estás enseñando a tu conciencia cuál es la nueva realidad que consideras normal. Poco a poco, esa sensación deja de parecer un sueño lejano y comienza a convertirse en parte de tu identidad. Y cuando la prosperidad deja de sentirse extraordinaria para convertirse en algo completamente natural dentro de ti, ocurre algo fascinante. Ya no piensas constantemente en cuándo llegará el dinero. Dejas de vivir pendiente de las señales. Dejas de medir cada día por el saldo de una cuenta. Empiezas simplemente a vivir como la persona que sabe que la abundancia forma parte de su vida. Según Neville Goddard, ese es el momento en el que la manifestación deja de ser una esperanza y comienza a convertirse en una consecuencia inevitable del estado de conciencia que has decidido habitar. Existe otro aspecto que Neville Goddard consideraba absolutamente fundamental y que pocas personas desarrollan con suficiente profundidad: la diferencia entre desear algo y sentirse uno con aquello que se desea. A primera vista parecen la misma cosa, pero en realidad representan dos estados completamente opuestos. Mientras deseas algo, lo mantienes frente a ti, separado de tu identidad. Lo observas como un objetivo distante, como algo que todavía no forma parte de tu vida. En cambio, cuando asumes el estado de quien ya lo posee, desaparece esa sensación de distancia. Ya no existe una separación entre tú y la prosperidad. Tú eres esa prosperidad expresándose. Por eso Neville insistía tanto en la frase, vive desde el final. No decía que pensaras en el resultado durante unos minutos al día para luego volver a sentirte exactamente igual que antes. Decía que aprendieras a mirar el mundo desde la perspectiva de la persona que ya ha alcanzado aquello que busca. Es un cambio muy sutil, pero transforma completamente la manera de vivir. Imagina a un actor que interpreta un personaje. Mientras está en el escenario, no necesita recordar constantemente quién representa. Habla, camina, responde, y se mueve con naturalidad porque durante ese tiempo ha asumido plenamente esa identidad. Neville utilizaba un principio parecido para explicar el funcionamiento de la conciencia. Cuando asumes verdaderamente un nuevo concepto de ti mismo, ya no tienes que esforzarte por pensar de determinada manera. Tus reacciones comienzan a cambiar espontáneamente. Eso significa que también cambia tu relación con el dinero.
Ya no experimentas ansiedad cada vez que realizas un pago. No sientes que cada gasto sea una pérdida irreversible. Comprendes que el dinero está en constante movimiento y que tú formas parte de ese flujo. Dejas de actuar desde la necesidad y comienzas a actuar desde el equilibrio. Paradójicamente, es precisamente en ese estado cuando muchas personas descubren que empiezan a administrar mejor sus recursos, a tomar decisiones más inteligentes y a reconocer oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. Neville explicaba que la mente humana siempre intenta demostrar que tiene razón. Si durante años has repetido que el dinero es difícil de conseguir, tu atención encontrará continuamente pruebas que confirmen esa idea. Escucharás historias de crisis, notarás únicamente las dificultades y terminarás convencido de que esa es la única realidad posible. Pero cuando decides asumir un nuevo estado, ocurre exactamente lo contrario. Sin darte cuenta, empiezas a fijarte en personas que crean oportunidades, en ideas innovadoras, en soluciones creativas y en caminos que antes parecían invisibles. No se trata de ignorar los problemas del mundo. Neville nunca enseñó a vivir desconectado de la realidad. Lo que enseñó fue a no permitir que esa realidad temporal definiera permanentemente tu identidad. Hay una enorme diferencia entre reconocer una dificultad y convertir esa dificultad en una descripción de quién eres. Abdullah comprendía perfectamente esta diferencia. Por eso nunca permitía que Neville hablara durante horas acerca de los obstáculos. Cada vez que lo hacía, su maestro lo llevaba de regreso al único lugar que realmente importaba, su estado de conciencia, porque sabía que mientras ese estado permaneciera firme, las circunstancias terminarían reorganizándose por sí mismas. Piensa por un momento en cómo cambia tu vida cuando dejas de decir, necesito dinero para sentirme seguro, y comienzas a pensar, mi seguridad no depende del dinero. Precisamente desde esa seguridad, soy capaz de crear más prosperidad. La dirección cambia por completo. Ya no esperas que el mundo te transforme. Eres tú quien comienza a transformar la manera en que experimenta el mundo. Tal vez esa sea una de las enseñanzas más poderosas de Neville Goddard. La prosperidad no empieza cuando recibes una cantidad determinada de dinero. Empieza el día en que dejas de identificarte con la escasez. Empieza cuando tu diálogo interior deja de girar alrededor del miedo y comienza a construirse sobre la confianza. Empieza cuando comprendes que ninguna circunstancia temporal tiene autoridad para definir quién eres. Y cuanto más tiempo permaneces en ese nuevo estado, más natural se vuelve. Llega un momento en que ya no necesitas recordarte continuamente que eres una persona próspera. Simplemente piensas, decides y actúas desde esa identidad. En ese instante desaparece el esfuerzo. La abundancia deja de ser un objetivo lejano y se convierte en la expresión espontánea de una conciencia que finalmente ha aprendido a reconocerse como la verdadera fuente de toda riqueza. Hay una pregunta que Neville Goddard invitaba a hacerse con frecuencia, aunque muy pocas personas se detenían a responderla con absoluta honestidad. ¿Qué versión de ti alimentas la mayor parte del día? No la que muestras en público, no la que intentas proyectar delante de los demás, sino esa voz silenciosa que te acompaña mientras conduces, trabajas, haces las compras o te preparas para dormir. Esa conversación invisible, según Neville, tiene mucho más poder que cualquier afirmación repetida mecánicamente durante unos minutos. Muchas personas creen que basta con visualizar unos instantes por la mañana para transformar completamente su realidad. Sin embargo, pasan el resto del día imaginando problemas, anticipando fracasos, preocupándose por el futuro y reviviendo experiencias negativas del pasado. Sin darse cuenta, dedican muchas más horas a fortalecer la escasez que a fortalecer la abundancia. Después, se preguntan por qué los resultados tardan tanto en aparecer. Neville explicaba que la conciencia no responde a lo que dices ocasionalmente. Responde al estado en el que permaneces la mayor parte del tiempo. Por eso insistía tanto en la importancia de vigilar el diálogo interior. No para vivir con tensión o intentando controlar cada pensamiento, sino para desarrollar la capacidad de reconocer
cuando estás regresando automáticamente a una identidad que ya no deseas seguir alimentando. Piensa en alguien que durante años ha repetido frases como «nunca tengo suficiente», «todo está demasiado caro», «el dinero desaparece rápidamente», «la prosperidad es para otros, no para mí». Esas frases dejan de ser simples palabras, se convierten en una descripción de la realidad que esa persona acepta como verdadera. Y una vez que la conciencia acepta algo como natural, comienza a organizar la percepción, las decisiones y las emociones alrededor de esa creencia. Ahora imagina el proceso contrario. Cada vez que aparece un pensamiento de escasez, en lugar de seguirlo automáticamente, haces una pausa. Respiras. Lo reconoces como una vieja costumbre mental y eliges volver al estado que has decidido construir. No luchas contra el pensamiento. No te enfadas contigo mismo. Simplemente recuerdas quién has decidido ser. Con el paso de los días ocurre algo muy interesante. Esa nueva forma de pensar deja de sentirse forzada. Al principio parecía extraña, porque la mente estaba acostumbrada a recorrer siempre el mismo camino. Pero igual que un sendero nuevo se vuelve más visible cada vez que alguien lo recorre, la nueva identidad comienza a fortalecerse con cada repetición consciente. Neville comparaba este proceso con ponerse una ropa nueva. Los primeros días puede parecer incómoda porque no estás acostumbrado. Sin embargo, cuanto más la usas, más natural se vuelve. Llega un momento en que ni siquiera piensas en ella. Forma parte de ti. Exactamente lo mismo sucede con el estado de prosperidad. Al principio debes recordarte deliberadamente que eres una persona abundante. Más adelante, ya no hace falta recordarlo, porque tu manera de pensar cambia espontáneamente. Es precisamente en ese momento cuando muchas personas creen que la manifestación llegó por casualidad. En realidad, no fue casualidad. Lo que ocurrió es que la identidad dejó de ofrecer resistencia. La conciencia ya no enviaba mensajes contradictorios. Dejaste de pasar la mitad del día sintiéndote próspero y la otra mitad sintiéndote limitado. Finalmente existía una dirección clara. Abdullah entendía este principio mejor que nadie. Por eso nunca permitía que Neville permaneciera demasiado tiempo hablando de lo que todavía no había ocurrido. Cada vez que Neville volvía a describir sus circunstancias, Abdullah lo interrumpía con firmeza. No porque quisiera ignorar la realidad visible, sino porque sabía que cada palabra pronunciada desde la escasez fortalecía precisamente el estado que Neville intentaba abandonar. Tal vez esa sea una de las mayores enseñanzas que podemos aplicar hoy. No se trata de fingir que todo está perfecto. Se trata de decidir desde qué identidad vas a interpretar cada acontecimiento de tu vida. Puedes observar una dificultad y seguir sintiéndote una persona próspera. Puedes atravesar un desafío económico sin convertirlo en una definición permanente de quién eres. Puedes experimentar un retraso sin concluir que la abundancia se ha alejado de ti. Cuando logras mantener esa estabilidad interior, algo empieza a cambiar silenciosamente. Ya no reaccionas con miedo ante cada noticia. Ya no permites que una cifra determine tu estado emocional. Poco a poco descubres que la verdadera prosperidad no consiste únicamente en acumular dinero, sino en desarrollar una conciencia tan firme que ninguna circunstancia temporal sea capaz de robarte la paz. Y según Neville Goddard, esa paz interior es precisamente el terreno fértil desde el cual comienza a crecer toda manifestación auténtica. A medida que profundizas en las enseñanzas de Neville Goddard, empiezas a comprender que la prosperidad nunca fue únicamente un asunto de dinero. El dinero es solo uno de los muchos reflejos de un estado interior mucho más amplio. La verdadera abundancia también se manifiesta en la tranquilidad con la que despiertas cada mañana, en la confianza con la que tomas decisiones, en la claridad con la que percibes nuevas oportunidades y en la serenidad que conservas incluso cuando las circunstancias todavía no muestran el resultado que esperas. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo que se repite una y otra vez. Primero observa la realidad. Después reacciona emocionalmente a lo que ve. Finalmente utiliza esa emoción para interpretar el futuro. Si el presente parece difícil,
Imagina un futuro difícil. Si aparece un obstáculo, supone que llegarán muchos más. Sin darse cuenta, convierte una circunstancia temporal en una expectativa permanente. Neville proponía romper ese ciclo desde su raíz. Él decía que el ser humano posee una capacidad extraordinaria. Puede decidir conscientemente cuál será el estado desde el que observará la vida. Puede elegir no reaccionar automáticamente a las apariencias. Puede mirar una situación complicada sin convertirla en una sentencia definitiva. Puede mantener la calma mientras otros solo perciben motivos para preocuparse. Eso no significa vivir desconectado de la realidad. Significa recordar que la realidad visible siempre está un paso por detrás de la conciencia. Lo que hoy parece firme comenzó siendo, en algún momento, un pensamiento aceptado como verdadero. Y lo que hoy decides aceptar como verdadero terminará convirtiéndose tarde o temprano en la experiencia que vivirás. Piensa en una semilla. Cuando alguien la coloca bajo la tierra, durante varios días parece que no sucede absolutamente nada. Si juzgara el proceso únicamente por lo que alcanza a ver, concluiría que la semilla no está funcionando. Sin embargo, debajo de la superficie ocurre precisamente lo contrario. Las raíces empiezan a desarrollarse silenciosamente. Solo después aparece aquello que todos pueden observar. Neville utilizaba una idea muy similar para explicar la manifestación. La transformación más importante ocurre antes de que exista cualquier evidencia externa. Primero cambia la conciencia, después cambian las decisiones, más tarde cambian los hábitos, finalmente cambian las circunstancias. Quien abandona el proceso porque todavía no ve resultados, suele hacerlo justo cuando las raíces comenzaban a fortalecerse. Por eso hablaba constantemente de la perseverancia, no de insistir con ansiedad, sino de permanecer fiel al nuevo concepto de uno mismo. Cada día representa una oportunidad para confirmar esa identidad. Cada conversación interior puede fortalecer la abundancia o reforzar la escasez. Cada interpretación de un acontecimiento cotidiano contribuye a consolidar uno de esos dos estados. Abdullah enseñó a Neville que la manifestación no depende de perseguir continuamente aquello que deseas. Depende de dejar de perseguirlo porque, en tu conciencia, ya forma parte de ti. Es una diferencia que transforma completamente la experiencia. Mientras persigues algo, confirmas que todavía está lejos. Cuando comienzas a vivir desde la sensación de haberlo recibido, desaparece la distancia psicológica que mantenía viva la sensación de carencia. Tal vez por eso muchas personas sienten que todo cambia al mismo tiempo después de un determinado momento. No es que el universo haya decidido abrirles las puertas de repente. Lo que sucede es que, finalmente, dejaron de alimentar el estado que producía los mismos resultados de siempre. La nueva identidad comenzó a estabilizarse, y el mundo exterior simplemente empezó a reflejar esa estabilidad. Cuando comprendes este principio, incluso los pequeños acontecimientos adquieren un significado diferente. Una conversación inesperada deja de parecer casual. Una idea que aparece mientras caminas comienza a tener valor. Un encuentro que antes habrías ignorado puede convertirse en el inicio de una gran oportunidad. No porque el mundo haya empezado a enviarte señales especiales, sino porque tu conciencia ya no filtra automáticamente todo aquello que contradice la antigua imagen de escasez. Neville decía que la imaginación es la puerta por la que entra toda experiencia humana. Sin embargo, la mayoría de las personas utiliza esa puerta para ensayar preocupaciones que todavía no existen. Imagina pérdidas antes de que ocurran. Visualiza fracasos antes de intentarlo. Revive errores del pasado como si siguieran formando parte del presente. Sin darse cuenta, practica mentalmente la vida que precisamente desea evitar. La invitación de Neville era exactamente la opuesta. Utiliza la imaginación para familiarizarte con la paz. Ensaya interiormente la tranquilidad de quien ya vive en abundancia. Acostumbra a tu conciencia a sentirse cómoda con el éxito, con la prosperidad y con la libertad. Porque aquello que la mente considera familiar deja de parecer extraordinario. Y cuando la abundancia deja de sentirse extraordinaria, para convertirse en algo completamente natural,
comienzas a abrir espacio para que la realidad visible termine reflejando esa transformación interior. Con el paso del tiempo, descubrirás que el mayor regalo de las enseñanzas de Neville Goddard nunca fue aprender una técnica para atraer dinero. El verdadero regalo consiste en recuperar el poder sobre tu propia conciencia. Es comprender que no estás condenado a repetir la misma historia una y otra vez. No importa cuál haya sido tu pasado, cuántos errores hayas cometido o cuáles sean tus circunstancias actuales. En el instante en que decides asumir un nuevo concepto de ti mismo, comienza un proceso de transformación que nadie puede detener excepto tú. Quizá el mundo no cambie de un día para otro. Quizá mañana las circunstancias todavía parezcan muy parecidas a las de hoy. Pero si mantienes firme tu nueva identidad, llegará un momento en que mirarás hacia atrás y comprenderás que el cambio comenzó mucho antes de que aparecieran los resultados visibles. Empezó el día en que dejaste de identificarte con el miedo, el día en que elegiste dejar de hablar como una persona limitada y comenzaste a pensar como alguien que reconoce que la abundancia nace primero en la conciencia. Eso fue exactamente lo que Abdullah intentó transmitir a Neville Goddard. No le enseñó a perseguir oportunidades, le enseñó a convertirse en el hombre para quien esas oportunidades serían inevitables. No le enseñó a convencer al mundo, le enseñó a convencerse a sí mismo, porque cuando la conciencia acepta plenamente una nueva identidad, el mundo visible termina adaptándose a ella con una precisión sorprendente. A partir de hoy, observa cuidadosamente la conversación que mantienes contigo mismo cuando piensas en el dinero, no para juzgarte, sino para conocerte. Cada pensamiento de escasez que descubras representa una oportunidad para elegir algo diferente. Cada vez que aparezca el miedo, recuerda que no estás obligado a seguir alimentándolo. Puedes detenerte unos segundos, respirar y regresar conscientemente al estado de tranquilidad, confianza y prosperidad que has decidido construir. Hazlo sin ansiedad. Hazlo sin desesperación. Hazlo con la serenidad de quien planta una semilla sabiendo que la naturaleza seguirá su curso. Nadie desentierra una semilla cada mañana para comprobar si está creciendo. Confía en el proceso y continúa cuidando aquello que has sembrado. Neville enseñaba que la conciencia funciona exactamente igual. Lo que hoy parece invisible puede estar desarrollándose con mucha más fuerza de la que imaginas. Y cuando llegue el momento en que la prosperidad deje de sentirse como un deseo lejano y comience a parecerte completamente natural, descubrirás que algo profundo ha cambiado dentro de ti. Ya no vivirás esperando señales para creer. Creerás primero, y esa convicción silenciosa empezará a reflejarse poco a poco en cada aspecto de tu vida. Porque la riqueza más importante nunca es la que aparece en una cuenta bancaria. Es la que transforma la manera en que piensas, decides, actúas y caminas por el mundo. Si este mensaje ha aportado valor a tu vida, escribe en los comentarios tu intención de prosperidad. Me encantará leer cómo estás aplicando estas enseñanzas y qué parte del mensaje ha resonado más contigo. Tu experiencia puede convertirse en una inspiración para muchas otras personas que hoy están comenzando este mismo camino. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos dedicados a las enseñanzas de Neville Goddard, Abdullah y al extraordinario poder creador de la conciencia. Si deseas apoyar este trabajo para que podamos seguir compartiendo contenido profundo y de calidad, también puedes hacerte miembro del canal o utilizar el botón de supergracias. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando estos conocimientos a miles de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda siempre que la verdadera prosperidad no empieza el día en que el dinero llega a tus manos. Empieza el día en que descubres que la fuente de toda abundancia siempre ha estado dentro de tu propia conciencia. Nos vemos en el próximo video.